Acaba de culminar una cadena de la presidenta de exactamente media hora, recién lo calculábamos aquí con Adriana Verón, porque claro, fue justamente a la 1 de la tarde cuando cerrábamos el segmento con Magdalena y culmina en el informativo de las 13:30, así que media hora exacta de cadena. Por supuesto, el acto fue muchísimo más largo, dábamos cuenta hace un segundito nomás. Vamos a ordenar un poco lo que acaba de contar la presidenta. A ver, hacemos una división caprichosa, si se quiere, un poquito entre lo que tiene que ver con algún segmento más político del discurso de la presidenta, y luego lo tenemos a Ismael Bermúdez, que se ha quedado amablemente para analizar todos los anuncios a nivel económico. Desde el punto de vista político, decía, es una división caprichosa, pero vale la pena destacar los momentos en los cuales la presidenta se refirió básicamente a los medios primero, en este caso personificando la acusación en el diario La Nación. Mostró una columna del día 19 de enero del diario La Nación, tenía impresa una gigantografía, una ampliación muy pero muy grande sobre la columna que había, o el editorial que se había escrito en el diario La Nación, y ahí retomó esta acusación que la presidenta realiza siempre contra el diario de una deuda previsional, que es algo que está en la justicia, en este caso se encuentra todavía en instancia de Corte Suprema de Justicia. Recordemos, la Corte Suprema le ha otorgado una cautelar al diario La Nación para que mientras se define la situación de fondo, la cuestión siga como está hasta ahora, cosa que es la definición misma de una cautelar. La presidenta insiste en que eso es una deuda, más allá de que la justicia todavía no se ha expedido definitivamente por la cuestión de fondo. Y por otro lado, casi al final del discurso, insistió con esta idea, y lo ha dicho de manera literal, de que hay sectores que quieren voltear al gobierno. Esas fueron las palabras textuales de la presidenta. Habló de corridas bancarias, habló de lockout patronales y habló también de algunos de los sectores laborales, según entiende ella, más beneficiados por este modelo, que quieren que el gobierno se vaya antes. Está enojada por el paro, no por este último que decías, perdón. Respecto a la deuda de la Nación, eso es un tema que está en la justicia y la justicia lo definirá, y la Nación tiene derecho, obviamente, a llevar esa cuestión a los tribunales. Ahora, muchísimos medios oficialistas que efectivamente tenían deudas previsionales por millones de pesos fueron perdonados por este gobierno hace muy poco, y a cambio de esa deuda el gobierno los canjeó por pauta oficial, ¿no? Ahí hay una doble vara. Si los medios son afines al gobierno, amigos del gobierno, alineados y bajan la línea que quiere la presidenta, las deudas no existen y se perdonan, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo, decíamos, hubo varios anuncios económicos, tal como anticipó Ismael Bermúdez. El más importante tuvo que ver efectivamente con el tema de la jubilación, así que hay algunas precisiones para hacer. Ismael, gracias por quedarte. No, al contrario. Bueno, escuché atentamente a la presidenta. En materia de anuncio de novedad, tenemos que decir que la única novedad fue el tema de la ampliación del monto máximo de la tarjeta Argenta de 20.000 a 30.000 pesos, o sea, se le amplía el crédito o la deuda que puede llegar a tener el jubilado por utilizar la tarjeta, y planes de, con utilización de esa tarjeta, de poder viajar en muchas cuotas, en tren o en avión por aerolíneas argentinas. Por ejemplo, habló de 48 cuotas para poder hacer. Ese es el único anuncio concreto. Después son un conjunto de consideraciones que después las vamos a analizar. Pero desde el punto de vista concreto, no habló de la actualización de la asignación universal por hijo ni de las asignaciones familiares, que no olvidemos, hace 11 meses que no se modifican y que efectivamente la inflación se lo comió. Vos decías el otro día que incluso hoy el poder adquisitivo de esa asignación universal es menor que en el día en que se anunció. Es menor que en octubre del 2009, que fue cuando se lanzó, y se calcula por lo menos entre un 20 y un 25% de menor poder adquisitivo. Hoy, para tener el valor que tenía en octubre del 2009, por lo menos la asignación universal por hijo, que está en 644 pesos, debería subir a 850. Esa diferencia, ahí está, acá se puede ilustrar bien, esa diferencia de 850 menos 644, estamos hablando de 206 pesos, esa diferencia es lo que le comió la inflación en términos de poder de compra o de poder adquisitivo hagan los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Si le sumo lo que le mordieron también a los que cobran asignación familiar, que son trabajadores que están registrados y que tienen un monto, en algunos casos inferior a los 644 pesos,
porque 6.44 es la franja inferior, pero después si vos tenés un Claro, salario, hay escalas decrecientes. Bueno, digamos, también estamos hablando de padres de otros 3 millones y pico de chicos, o sea que ahí yo esperaba que quizá hubiese un anuncio justamente por esa pérdida. No hubo. La presidenta habló de la jubilación por moratoria, esta segunda moratoria que ya estaba en vigencia. Recuerden, yo había señalado que se iba a superar largamente el objetivo de 500.000, ya se otorgaron 450.000, pero se calcula en 250.000 los turnos que ya tiene asignado el ANSES para gente que ya pidió hacer el trámite, con lo cual los 500.000 se van a superar largamente. Lo que no habló fue justamente del tema de la jubilación anticipada. Que era algo que vos decías. Que yo decía es que aquellos que ya tienen más de 30 años de aporte y no tienen las edades, ¿por qué no se le da ese beneficio, teniendo en cuenta que, a diferencia de la jubilación por moratoria, que van a tener que ir pagando hacia adelante la cuota mensual, esta gente ya hizo el aporte, porque ya tiene más de 30 años de aporte, reúne ese requisito y bueno, y está sin empleo, etcétera. Entonces, me llamó también la atención que de ahí no hablara nada, y tampoco se refirió al pedido, que fue un pedido del paro general, de un aumento de emergencia para los jubilados, o algunos demandas que han hecho la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, bueno, distintas entidades que agrupan a los jubilados, de que el haber mínimo por lo menos equipare al salario mínimo vital y móvil, que está en 4.716 pesos, que también ya está desactualizado. Ahora, le digo la verdad, lo que también me sorprendió fue el anuncio de los 600 millones de dólares. De Nissan. De Nissan y Renault. ¿Por qué motivo? Es una inversión privada, ¿no? No porque sea una inversión privada. Que tengamos que hacer tantos bombos y platillos, porque va a haber una inversión de 600 millones de dólares en la Argentina, cuando 600 millones de dólares de una inversión directa extranjera no es nada. Yo acá estoy mirando en el sitio del Banco Central, para que ustedes se den cuenta, inversiones directas en empresas residentes. Lamentablemente el dato es del 2013. Sí. Y fueron más de 10.000 millones de dólares. Claro. O sea, no mueve el amperímetro. No quiero negar la importancia, ni los 1.000 puestos de trabajo, ni los empleos indirectos. Pero estás poniendo el contexto de cuánto significan 600 millones. Pero millones que se tenga que aferrar tanto puede estar marcando al revés una falencia. Es tal la escasez de inversiones en la Argentina, no hablo de inversión especulativa, sino que vengan a poner aquí lo que se llama inversión directa, claro. Una fábrica, etcétera. Es tan escasa las inversiones que de golpe aparezcan 600 millones, lo estamos celebrando como si fuese prácticamente maná del cielo o algún milagro en especial. Evidentemente es una inversión menor, en realidad tendría que haber pasado casi desapercibido para la Argentina, diciendo, bueno, 600 millones, con tanto volumen de inversiones que hay, etcétera. Hay que recordar que el balance cambiario del Banco Central indicó que el año pasado las inversiones directas cayeron un 30%, se redujeron a prácticamente 1.000 y pico de millones de dólares. Entonces, lógicamente, claro, con ese desplome, esta inversión aparece importante, aunque en monto y en puestos de trabajo no lo sea. Ustedes calculen, por la recesión... Acabamos de hacerlo de no, los 1.000 suspendidos. Hay 1.000, no, pero aparte de los suspendidos de FATE, lo que quiero señalar que en relación al tema del empleo, el propio INDEC y el gobierno reconoce que se perdieron 26.000 empleos industriales en blanco el año pasado. Es importante que se vuelvan a generar 1.000, pero también lo tenemos que señalar en el contexto que hay. Por último, me quiero referir también al tema de los aumentos jubilatorios, sí, que se habrían otorgado, a diferencia de la época de la Alianza, que se otorgaron ya durante la gestión kirchnerista. Sobre ese punto quiero señalar lo siguiente. Evidentemente, lo de la Alianza marcaba el derrumbe, ¿está claro? El derrumbe de la convertibilidad, y todos aquellos que firmaron eso del 13%, espero que esté siempre en la memoria de todos los argentinos. Bueno, hay muchos que están en este gobierno, Diana Conti, Valmedina, Nilda Garré, ¿no? No, lógico, y que apoyaron la convertibilidad, algunos hasta último momento, y muchos de ellos fueron los promotores. Por ejemplo, Nilda Garré fue una de las promotoras de la ida de Domingo Cavallo
al Ministerio de Economía. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla a ella en el mes de... Ya estaba Cavallo, y la defensa que me hizo de Cavallo me hizo irritar de tal manera que digo lo siguiente, que a veces de las polémicas que tengo, digo, hoy nada que ver con el nivel de irritación que me producía la defensa que ella había hecho de Domingo Cavallo, ya en el Ministerio de Economía y ya con los planes implementados. Pero quiero señalar lo siguiente: el gran problema de los aumentos jubilatorios que se otorgaron después del 2003 es que solamente tocaron el tema del haber mínimo. Claro. Hubo aumentos del haber mínimo, pero no se tocó al resto de los jubilados que estaban ganando más de 1.000 pesos, o en realidad más de por arriba de la mínima, que era muy pero muy baja, porque cuando el gobierno kirchnerista, creo que la jubilación mínima, el haber mínimo, estaba en 220 pesos. Se toca el aumento del haber mínimo, pero no se toca el resto de la escala. O sea, aquel que ganaba 400 pesos siguió en 400 pesos. Así hubo sucesivos aumentos, lo cual en el haber mínimo, lo cual determinó que aquel que estaba en 300 pesos en determinado momento recibió algo por el ajuste del haber mínimo, pero en una proporción más baja, porque él no estaba en la escala más baja, sino estaba en una escala superior. ¿Qué es lo que sucede? La pérdida de haberes jubilatorios de aquellos que estaban por arriba del mínimo de aquel momento fue de casi el 70%. Por eso sale el fallo Badaro. El fallo Badaro le dice al gobierno: mira que vos entre enero del 2002 y diciembre del 2006 no le modificaste, o le modificaste muy poco la jubilación a toda esa gente, cuando tendrías que haberlas aumentado un 88,3%. Claro. Es ahí que el caso Badaro se pasa a ser tan importante, y 500.000 jubilados se toman el trabajo de uno por uno ir y hacer un juicio individual. Como la madre de Cristina. Claro, que ganó el juicio finalmente, porque era una de las perjudicadas. Tuvo la suerte de que salió rápido el juicio. En cambio hay otros que están ahí más de 10 años penando por el juicio. Pero quiero señalar que ese fue el tema de la gran distorsión que generó todo lo que tiene que ver con el tema jubilatorio de aquella época. Entonces, no olvidemos que todavía este tema inclusive sigue pendiente, porque la Corte Suprema también está en falta en este punto, porque no extendió el caso Badaro a todos los jubilados, hayan hecho o no juicio. Entonces, en resumen, inversión me parece muy importante, pero mínima, y en materia de anuncio, todo lo que tiene que ver con mejora de prestaciones. Me olvidé del seguro de desempleo. Ustedes saben que el seguro de desempleo está congelado en 400 pesos hace 10 años. O sea, si vos quedás sin trabajo y tenés que recurrir al seguro de desempleo del ANSES, es de 400 pesos y lo cobras durante un periodo, pero va bajando. Claro, va disminuyendo. Va disminuyendo. Entonces, me parece que todos esos anuncios correspondían a ser jubilación anticipada. Lamentablemente, todo se limitó a una extensión del monto crediticio de la tarjeta Argenta. Muy bien, el análisis completísimo de Ismael Bermúdez sobre la cadena nacional, que comenzó a la 1 de la tarde y terminó a las 13:30.